Hola, ¿cómo están? En este video entonces vamos a estar haciendo ya un programa aplicando el concepto de recursividad, un programa completo, puesto que hemos hecho la introducción teórica y el análisis de las funciones. Dice, dentro de un programa en C, construir una función que permita obtener el factorial de un número utilizando el concepto de recursividad. Factorial de 0 es igual a 1 y el factorial de un número negativo no existe. Lanzar los mensajes correspondientes para cada caso. Entonces ya sabemos, ya nosotros, como habíamos dicho en el curso, ya hemos hecho el programa de factorial a través de otros métodos, por ejemplo el método iterativo, el método de funciones, pero en este caso vamos a utilizar también las funciones recursivas. Por eso que no vamos a entrar en demasiados detalles para el caso de este ejercicio, ¿verdad? Factorial de un número es el resultado de multiplicar el número por los valores inferiores al mismo hasta el 1. Por ejemplo, factorial de 3 es, por decirle acá, ¿verdad? Factorial de 3 es, recuerden que factorial su símbolo es así, es 3 por 2 por 1. Eso es lo que es factorial de 3. Por ejemplo, factorial de 4 es 4 por, disculpen, por 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente para cada valor, ¿verdad? Entonces, ya que estamos en el tema de la recursividad, cuando uno va a hacer un programa recursivo tiene que tener bien claro que el primero tiene que tener claro el caso base. Vamos a poner acá el caso base, que para nuestro caso es que el factorial de 0 es igual a 1. Ese es nuestro caso base. Y el caso recursivo, vamos a poner así acá. Acá vamos a ponerle un asterisco, un guión mejor dicho. Y el caso recursivo, que salía de una fórmula que ya habíamos hablado en la introducción teórica, que el caso recursivo en el tema del factorial es que el factorial de un número genérico, digamos, es igual a n por n menos 1 factorial. Ese es nuestro caso recursivo. Dicho eso, gente, empezamos a programar aquí, sin más preámbulo, como se dice, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo aquí a toda máquina. Estándar de entrada y salida. Podemos poner también en lenguaje C, también se utiliza mucho lo que es el conio, ¿verdad? Para la función get. Y vamos a poner también en este caso el stdelete para utilizar el tema de los colores en la pantalla, en el formulario, ¿verdad? Disculpen. Entonces allí, voy a alzar un poquitito más esto. Vamos a meterle acá las funciones recursivas. Fíjense que como dice acá, el factorial de un negativo no existe y tampoco existe el factorial de un número decimal, ¿verdad? Permítame, voy a tomar la calculadora para disipar cualquier duda con esto. Aquí está. Por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, factorial de negativo 5. Ahí está el símbolo del factorial. Fíjense que sale error porque factorial de un negativo no existe. Y factorial de 5,5, eso también va a ser un error porque factorial de un número con coma tampoco existe. Entonces nosotros en nuestro programa lo que vamos a hacer es, para responder a esa parte de los números negativos, también vamos a incluir el tema de los decimales. Vamos a hacer una validación directamente. Entonces vamos a hacer una función validación, así como solemos hacer luego, ¿verdad? Eso va a retornar, va a recibir, mejor dicho, no va a recibir ningún valor como parámetro, se lo va a pedir al usuario y va a retornar el valor validado. Luego vamos a tener nuestra función recursiva, por supuesto que va a retornar un entero, se puede llamar factorial en este caso, y él va a recibir un parámetro entero también porque se le tiene que decir de qué número debe calcular el factorial. Entonces vamos allá. En nuestro método principal, por supuesto, el método main. Después le podemos poner el color al formulario. Estos son detalles, ¿verdad? Entonces acá le podemos poner, por ejemplo, color 1F, que es azul con blanco.
Y ahora sí que empezamos. Lo que vamos a hacer acá en la función my solamente va a ser llamar a los métodos principales para poder calcular tanto la validación del número como también el factorial. Entonces, como que a factorial debemos pasarle un número, vamos a pasarle un número validado, y como que la validación devuelve luego un número validado, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimir acá directamente por decirles, ¿verdad? Ven acá. Podríamos imprimir de esta forma: el factorial es porcentaje de, puesto que este es un entero, ¿verdad? Esto se puede hacer de diversas formas, gente. Entonces le llamamos a la función factorial y le pasamos como parámetro lo que devuelve validación. Entonces, explicando esta parte, él va a imprimir lo que le devuelve a factorial. Factorial va a ser encargado de tomar el número y calcular el factorial, por supuesto, por el método recursivo. Y a factorial le vamos a pasar un número que se va a encargar el método validación de tomar un número del teclado del usuario y validar de que efectivamente se trate de un número entero y positivo. Allí vamos a imprimir finalización del programa. Y podemos también poner el comando get aquí para que quede pausado la pantalla en el caso del ejecutable. Ahora vamos a empezar a escribir por supuesto los métodos. Vamos a guardar este, vamos a ponerle acá factorial recursivo. Vamos a escribir ahora la función de validar. Entonces imprimir acá validación. Recuerden que esto tiene que ser fuera del ciclo del main, por supuesto. Validación no recibe ningún parámetro. Acá podemos, por supuesto, instanciar el número que se va a recibir. Puede ser float en este caso, para poder validar el tema de que va a ser también números decimales para que no pase. Y acá podemos poner un mensaje de bienvenida o algún título, ¿verdad? Un poco más grande la letra para que se pueda ver mejor. Acá, por ejemplo, factorial recursivo. Y allí le pedimos un número entero y positivo. Y le metemos la validación acá con el mientras. Se puede hacer también con for o con do while. Entonces va a tener dos condiciones: si el número que ingresó la persona es negativo, entonces va a salir un error, o recuerden que o es esta doble barra en lenguaje C. Si la parte entera del número, es decir, si la parte entera del número es distinto que el número, entonces va a salir error. Por supuesto que acá debemos leer el número, ¿verdad? Y guardarlo dentro de la variable n. Entonces aquí, si esto ocurre, vamos a lanzar un error aquí. Y vamos a volver a pedir el valor. Luego volvemos a escanear.
vamos a tener que dejar el video en dos partes para no alargar demasiado. Esto se va a guardar dentro de n. O sea, la idea acá del método es, por supuesto, que mientras que no ingrese un número entero y positivo, él va a estar dando vueltas en el while. Cuando ingresa, entonces allí sí que va a retornar el valor ya que estamos seguros de que es efectivamente un entero positivo. Entonces, vamos a probar, podríamos probar esto, a ver si está funcionando antes de terminar el video. Entonces, para probar esto deberíamos de poner acá, por ejemplo, en vez de este mensaje, vamos a comentar este mensaje, porque la función factorial todavía no hemos implementado, por supuesto. Vamos a comentar y vamos a llamarle a, solamente lo que vamos a hacer por el momento es llamarle al método validación, a ver si funciona. Y con esto terminamos el video y en el siguiente liquidamos el ejercicio. Vamos a ejecutar aquí. Ingresa un entero positivo, por ejemplo, si ingresa un negativo, vuelve a pedir, sale el error, ¿verdad? Si ingresa con coma, sale nuevamente el error, y solamente si ingresa un número positivo, pasa. ¿Está bien? Quiere decir que la validación está funcionando. Esto podemos sacar nuevamente acá, era nada más que para probar. Y aquí sí que ahora vamos a implementar ya la función factorial para poder calcular por recursividad. Eso lo dejamos para un video posterior para no alargar mucho. Gracias.